Amén. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José, y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar, y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Amén y amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos por las misericordias de Jesucristo, oh Señor, el estar aquí gustando de esta porción de las Escrituras. Le rogamos, Señor, por medio de su palabra, por medio de su verdad, por medio de su Espíritu Santo, Señor, que esta Escritura pueda ser fielmente anunciada. Que esta Escritura, Señor, sea llegando a cada uno de nuestros corazones. Necesitamos que tu palabra nos limpie, Señor, como dice la Escritura. Vosotros sois limpios por la palabra que habéis oído. Necesitamos, Señor, de esa palabra que nos lleve al arrepentimiento. Necesitamos de esa palabra que nos vivifica, de esa palabra que nos reprende, pero que también se fortalece. Cada uno de nosotros ha venido hambriento de esta palabra. Y necesitamos, Señor, saciar esa hambre que tiene nuestra alma de ti. Te lo ruego en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Favor de tomar asiento, mis hermanos, amados en el Señor. Como ustedes lo saben, estamos estudiando el libro de Amós. Dios, por medio de Amós, anuncia este mensaje sobre Israel. Un mensaje de arrepentimiento. Tal como cuando nosotros anunciamos el Evangelio, partimos por las malas noticias antes que las buenas noticias. Porque si partimos al predicar el Evangelio por las buenas noticias, las personas no van a valorar lo tan grande que es la salvación de Dios. Por eso este mensaje tiene por título un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Y veremos cómo el Evangelio se muestra a través de Amós. Porque no era Amós el que estaba hablando por su propia cuenta, era Dios hablando a través de él y llamando al pueblo al arrepentimiento. También debemos entender que este mensaje parte hablando acerca de lo malo que es no oír la voz de Dios. Pues el no oír la voz de Dios traerá terribles consecuencias para aquellos que desprecien estas palabras de Dios. Parte diciendo este verso 1 del capítulo 5: oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. El llamamiento de Amós es a que oigan la palabra de Dios. No hay arrepentimiento para vida sin antes oír. Para que usted y yo tengamos un arrepentimiento para vida, ¿qué es lo que necesitamos? Oír. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El milagro no le va a dar fe a usted. El ver grandes cosas no va a traer fe a su corazón. Lo que trae una verdadera fe es la palabra de Dios. Y esta palabra se debe utilizar el sentido del oído. Este oír
es mucho más que percibir una cosa por medio del sentido del oído. Oír es hacer caso a un consejo o asunto. La palabra oír es más que percibir por medio del sentido del oído las palabras. Cuando la palabra de Dios hace el énfasis de oír, es recibir este consejo, es prestar atención a la voz de Dios, es hacer caso a lo que el Señor nuestro Salvador nos dice. La casa de Israel debía comprender que un arrepentimiento a su manera solo traería aflicción, pena y angustia. Cuando queremos arrepentirnos a nuestra manera, lamentablemente solo estamos buscando angustia, aflicción, porque las cosas no son a nuestra manera, sino que son a la manera de Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender acerca del arrepentimiento. Y como lo hemos dicho muchas veces, arrepentimiento significa cambiar de actitud. Arrepentimiento no significa llorar, arrepentimiento no significa, no sé, lamentarse por algo que uno hizo. Arrepentimiento significa dejar de hacer lo que a Dios no le agrada. Eso demuestra que estamos arrepentidos, y eso usted lo puede aplicar en todo orden de su vida. Cuando le pedimos perdón a alguien, es más que una palabra, es un acto, es un hecho que debemos realizar cada uno de nosotros para verdaderamente experimentar un arrepentimiento verdadero. Oír esta palabra que yo levanto, ¿para qué? Para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Esta palabra, o lo que el Señor les va a decir a este pueblo, no es algo grato para ellos, no es algo agradable, porque a nadie le gusta cuando le dicen la verdad, a nadie le gusta cuando nos dicen verdaderamente las cosas como son. Por eso, para este pueblo, este llamado al arrepentimiento iba a partir con una lamentación, porque la paga del pecado, ¿qué es lo que es? La muerte. Porque las consecuencias de nuestro pecado son terribles. Pero el Señor hace el llamado: oír esta palabra que yo levanto para la lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Luego Amós, de manera poética, hace un canto y dice: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Empieza el profeta a darle la mala noticia a Israel para producir arrepentimiento en ellos, y parte haciéndolo con un canto fúnebre, un canto de una virgen que hace alusión que no ha sido jamás conquistada y muere antes de casarse. En la antigüedad no había castigo más grande que morir sin hijos. Era uno de los castigos más grandes para una persona de la antigüedad, morir sin hijos. Entonces aquí, por medio de esta figura poética, el profeta dice: la Virgen de Jerusalén, perdón, la Virgen de Israel cayó. La Virgen de Israel no podrá levantarse más. La Virgen de Israel fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Iba a morir en ese estado de virginidad. Y ese era un castigo muy grande para un pueblo. Hablándolo esto de manera histórica, usted y yo podemos comprender de que el pueblo de Israel, de manera cronológica, hasta ese tiempo no había sido esclavizado. Cronológicamente hablando, ellos no sabían lo que era la esclavitud, pero el Señor le iba a mostrar lo que eso significaba. Qué terrible es cuando las malas noticias vienen. Y como le dije, es lo mismo cuando predicamos el Evangelio. Partimos por las malas noticias. Partimos diciendo que somos pecadores, merecedores del infierno, porque hemos faltado a un Dios santo y a un Dios justo. Según las Escrituras, Él ha trazado cuál es la verdad, y el no seguir la verdad nos transforma en enemigos de Dios. El pueblo de Israel estaba siendo un enemigo de Dios, porque no estaba oyendo a su palabra. Juicio por no arrepentirse. Cuando no hay un verdadero arrepentimiento para vida en nuestros corazones, ¿qué es lo que atesoramos?
juicio. ¿Qué dijo el Señor en los evangelios? Si no os arrepentís, dice, todos van a morir. Si no nos arrepentimos, vamos a morir. Eso es una claridad, que no podemos quitarnos la mirada de todas estas cosas. El uso de paralelismos resalta lo duro del juicio de Dios sobre un pueblo que no oye la voz de Él. Porque en este canto se utiliza también un paralelismo. Dice, no podrá levantarse. Fue dejada sobre la tierra y no hay quien la levante. ¿Se fijan? Doble énfasis, no hay quien la levante, está en la tierra. Eso es un paralelismo porque utiliza la misma frase con diferentes palabras, pero quiere denotar de que ellos van a quedar en el suelo. Quiere que usted y yo entendamos que sin el Señor no somos nada. Si no oímos la voz del Señor, no somos absolutamente nada. Eso es lo que el profeta quiere que usted y yo entendamos aún en nuestros días. Verso 3. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. La batalla sería tan desfavorable para el pueblo que solo un puñado de ese ejército quedaría, pues todos los demás serían masacrados. Qué terrible es cuando decidimos seguir nuestra vida lejos de Dios. Qué triste es cuando queremos seguir a Dios y trazar nosotros nuestros propios límites y decir yo quiero a Dios en las situaciones cuando esté mal, pero no quiero a Dios cuando me esté yendo bien o tengo otras cosas que hacer. Si creemos que siguiendo ese camino llegaremos a buen puerto, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque el Señor lo ha dicho, sin mí nada podéis hacer. Sin el Señor no somos nada. Él tiene el control de todo. Veamos lo que dice Segunda de Reyes, haciendo una mirada hacia el futuro. Segunda de Reyes, capítulo 17. ¿Qué es lo que aconteció con Israel? ¿Por qué no se iba a levantar? ¿Por qué iban a salir a la guerra y iba a llegar tan poca gente? Segunda de Reyes, capítulo 17. Israel, como una virgen, no había sido conquistada, pero el Señor le mostraría que en el suelo iban a terminar por su desobediencia. Y Segunda de Reyes, capítulo 17, que es una mirada hacia el futuro, era lo que predicaba Amós, y eso terminó aconteciendo después de 40 años aproximadamente. Segunda de Reyes 17, versículo 13, dice la Escritura: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. ¿Ellos acaso habían recibido el castigo de manera inmediata sin recibir algún alcance de Dios? No. El Señor estuvo una y otra vez enviando profetas tras profetas para que ellos entendieran y oyeran la voz de Dios. El Señor fue tardo para la ira con ellos, pero cuando llegó esa ira, ¿qué pudieron hacer sino ir a la esclavitud? Luego dice el verso 23 de este mismo capítulo 17, pero en el verso 23 dice: hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Escuche bien, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Nótese eso, porque más adelante nos va a servir. Como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta ahora. ¿Cuál fue el pronóstico para aquel pueblo de Israel? ¿Entendió la predicación de Amós? No lo entendió. Y como no lo entendió, fue llevada cautiva, fue conquistada por los asirios y fueron llevados a una tierra extraña. El primero en caer de los dos reinos, porque recuerde, estaba el reino del norte, en el cual gobernaban las 10 tribus, 10 partes de las 10 tribus de Israel. Ahí estaba, ¿cierto?, su capital Samaria. Fueron los primeros en caer.
porque fueron los más idólatras, fueron los que menos tuvieron sirviendo al Señor. Judá duró un poco más de años, que eran las dos tribus, ¿cierto?, restantes. Ellos duraron un poco más de tiempo, porque igual se volvían en algún momento al arrepentimiento. Pero este pueblo de Israel no lo hacía. Y el verso 24 dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Fue tan terrible la conquista para el pueblo de Israel que sacaron a toda la gente que vivía ahí y llenaron esa tierra con extranjeros, haciéndole perder sus costumbres, haciéndole perder todas las cosas. ¿Y por qué era? Porque ellos habían quebrantado ¿qué cosa? Los que estamos leyendo Éxodo. ¿Qué habían quebrantado ellos? El pacto. Porque el pacto mosaico, como cierto lo hemos ido viendo en las preguntas, era un pacto de obras. Y si ellos no cumplían, ¿qué sucedía? Invalidaban el pacto. ¿Y qué hacía el Señor? Renovaba nuevamente el pacto. Y ahí nos vamos dando cuenta que el Señor les prometió esa tierra, pero ellos, al quebrantar el pacto, perdieron. Porque Dios falló en la promesa, no. Fueron ellos quienes le fallaron al Señor. Fueron ellos quienes le fallaron al Señor. La batalla sería tan desfavorable para el pueblo que solamente un puñado de su ejército quedaría, pues todos los demás serían masacrados. Cuando no hay arrepentimiento, la destrucción nos espera. Nuestras fuerzas son insuficientes para resistir y hacer frente a la ira de Dios. Nuestros esfuerzos humanos no sirven para nada. Esta batalla de la vida no podemos hacerla sin el Señor. Usted puede decir, pero hay mucha gente que vive, pero déjeme decirle, ¿y cuál será su fin? Pueden ahora decir que ganan muchas batallas, pero ¿cuántos de ellos van a ganar la batalla final? Ninguno. Porque por nuestras propias fuerzas es imposible ser salvo. Con nuestras propias fuerzas es imposible llegar a esta salvación, porque la salvación es solo por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios. Cuando no hay arrepentimiento, la destrucción nos espera, igual como le aconteció al pueblo de Israel. Si usted recuerda ese verso de Santiago que dice: someteos pues ¿a quién? A Dios. Dice: resistir al diablo y él huirá de vosotros. No dice: resistan al diablo y él huirá de vosotros. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Someterse a Dios. Porque si usted y yo estamos sometidos a Dios, vamos a estar bajo ¿qué abrigo? Bajo el abrigo del Altísimo. Mas si no estamos sometidos a Dios, estamos fuera de ese abrigo. Y al estar fuera de ese abrigo, nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Por eso no esperemos tener una vida victoriosa sobre el pecado si no tenemos un genuino arrepentimiento, si no buscamos al Señor de todo nuestro corazón. Verso 4, Amós capítulo 5, verso 4, dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. ¿Se fija lo importante si analizamos los primeros 3 versículos? ¿Qué es lo que vemos? Solamente que nos va mal. Cuando vemos los primeros 3 versículos, vemos nuestra incapacidad de ser salvos con nuestras propias fuerzas. También vemos nuestra corrupción radical que hay en nuestro corazón. ¿Y qué nos queda para ser salvos? Como después del discurso de Pedro, ¿qué dijeron en Hechos 2? Varón, hermanos, ¿qué haremos? Si ya nos dimos cuenta que no podemos ser salvos con nuestras propias fuerzas, si ya nos dimos cuenta de que no hemos cumplido como corresponde las cosas de Dios, por lo tanto merecemos el infierno, ¿qué hemos de hacer? Arrepiéntanse. Y en otras palabras, ¿cómo explica el Evangelio Amós? Dice el Señor: búsquenme y van a vivir. Búsquenme y van a vivir. Los siguientes versos nos muestran un llamado al arrepentimiento. Dios les estaba hablando antes de que sucediera el juicio. Para aquellos que recuerdan el estudio de los 5 pilares, que también nuestro hermano Cristóbal estuvo repasando, para aquellos que lo recuerdan ustedes,
si estudian con más profundidad, estos van a encontrar los 5 pilares aquí mismo. Están aquí, en los pilares del Evangelio, porque Amós está predicando el Evangelio en estos versos. Pero así dice Jehová, ¿a quién? A la casa de Israel. Esto es una esperanza antes del cruento juicio de Dios. Él nos da, ¿qué cosa? Una esperanza. Como seres humanos muchas veces somos tendencia a la depresión. Siempre estamos mirando, ¿qué cosa? Lo malo. Siempre lo malo, que nos va a ir mal, que esto va a ser malo, que me va a pasar esto, me va a pasar esto. Pero el Señor no quiere que solamente nos focalicemos en lo malo. El Señor quiere que nosotros veamos la esperanza. Porque la vida del cristiano no es verlo todo malo. La vida del cristiano es ver una esperanza. ¿Y esa esperanza en quién la tiene usted? ¿En quién? En Cristo. Solamente en Él. Solamente en nuestro Dios. Y esa es la esperanza, porque nuestro mensaje del Evangelio, ¿a quién deben mirar las personas? A Cristo. Que ellos vean a Cristo como la única esperanza de nuestra salvación. Después de anunciarnos malas noticias, Dios por boca de Amós anuncia los beneficios de las buenas noticias, el arrepentimiento, podemos decir, según Amós. Parte de ese arrepentimiento, ¿cómo? Buscarle y viviréis. Cuando hablamos de buscar a Dios, no decimos, por ejemplo, se me perdió mi celular, no lo encuentro. No es lo mismo que decir voy a buscar mi celular que voy a buscar a Dios. Porque Dios no está perdido. ¿Entiendes? Cuando la palabra dice busquen a Dios, no está diciendo que el Señor está perdido, que no sabemos dónde lo podemos encontrar, no. Es otro el sentido que quiere dar este texto. Dice, cuando hablamos de buscar a Dios, no decimos que Él está perdido ni oculto. Buscar a Dios significa reconocer que si Él posiciona su rostro sobre nosotros, seremos salvos. Porque cuando buscamos a Dios, como le dije, no estamos buscándolo porque está perdido, estamos buscándolo porque Él es el único que nos puede salvar. Por eso dice, buscadme y viviréis. Busquen. Por ejemplo, cuando estamos pasando por un mal momento, siempre que lo que hacemos, buscamos y recurrimos a alguien que nos ayude. En ese sentido quiere el Señor, que busquemos al Señor. Busquemos porque reconozcamos que el único que nos puede dar vida es el Señor. Porque San Juan, capítulo 14, dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va al cielo sino por Cristo mismo. Necesitamos que el Señor, porque recuerde que al leer la Escritura a veces va a encontrar, muchas veces dice, busqué el rostro del Señor. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, seremos salvos. Significa que si el Señor posiciona su rostro sobre nosotros, hallaremos salvación, porque Él va a estar pendiente de nosotros. Él nos va a salvar. Y vamos al Salmo 105 para verificar esto con las Escrituras. Salmo 105, porque arrepentimiento significa buscar a Dios. Buscar a Dios. Salmo 105, versículo 4, dice así, y aquí está la asociación. Salmo 105, versículo 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad, ¿qué cosa? Siempre su rostro. El uso de paralelismo nos indica que buscar a Jehová y su poder es lo mismo que buscar siempre su rostro. Debemos buscar el rostro de Dios. Pero esto es más que buscar una cara, es buscar que Él nos mire, es buscar que Él nos mire y nos salve. Porque reconocemos que el único que nos puede salvar se llama Jesucristo. El Salmo 80, verso 3, Salmo 80, versículo 3, nos dice así la Escritura. Salmo 80, verso 3, y en este Salmo 80 lo repite una y otra vez. ¿Cómo comienza el arrepentimiento? Salmo 83. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Lo que necesita ser restaurado, ¿cómo es su estado primario?
¿Por qué algo necesita ser restaurado? Porque está malo, ¿cierto? Porque, no sé, hay algo que le falta. Aquí este hombre, Asaf, reconoce y dice, oh Dios, tú eres el único que tiene la capacidad de restaurarnos, de repararnos, Señor. Tú eres el único que tiene esa capacidad. Y como tú eres el único que tiene esa capacidad, haz resplandecer tu rostro. Posiciona tu rostro sobre nosotros, oh Dios. ¿Y qué va a acontecer? Seremos salvos. Eso es buscar al Señor. Es reconocer que Él es el único que tiene la salvación. Por eso Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación en ningún otro. Necesitamos que el Señor posicione su rostro sobre nosotros y seremos salvos. Cuando buscamos que Dios posicione su rostro sobre nosotros, lo debemos hacer de todo corazón. Porque si queremos que Él nos mire, si queremos que Él nos escuche, si queremos verdaderamente estar arrepentidos, debemos imitar lo que dice Jeremías 29:13. Jeremías 29:13, en este llamado al arrepentimiento. Jeremías 29:12, Jeremías 29:12, las Escrituras nos dicen con claridad la importancia del arrepentimiento para vidas. Jeremías 29:12 dice la Escritura. Entonces, ¿qué dice? Me invocaréis. ¿Qué es lo que es invocar? Es llamar a alguien para que ese alguien venga. Entonces me invocaréis. ¿Y qué dice? Y vendréis. Y oraréis a mí. Y yo os oiré. Debe haber una comunicación. El Señor es omnisciente. Él sabe lo que usted está pasando. El Señor todo lo sabe. Y usted dirá, pero si el Señor todo lo sabe, ¿por qué necesito orar? ¿Cuál es el propósito de la oración? El propósito de la oración no es darle a conocer a Dios lo que usted está pasando. El propósito de la oración es reconocer que solo Dios y solo Él nos puede salvar. Solamente Él. Verso 13. Como que va poniendo la lupa y vamos viendo con más profundidad esto. Dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No hay nadie en el mundo que haya buscado al Señor de todo corazón y no lo haya encontrado. No hay nadie en el mundo. Porque aquellos que buscan al Señor de todo su corazón. ¿Y qué significa el corazón? ¿Está hablando de ese órgano que bombea sangre? ¿Está hablando de eso? ¿O está hablando de todo lo que somos? De lo que nos mueve. Porque no necesitamos, o el Señor no necesita adoradores que sean del exterior solamente. El Señor necesita verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Necesita gente que se arrepienta, pero que se arrepienta de todo su corazón, de todo su ser, de toda su alma. Porque eso es buscar al Señor de todo corazón. Y usted puede decir, pero si el ser humano no tiene la capacidad de hacer estas cosas, no la tiene. Y creemos que alguien que busca al Señor de todo corazón es alguien que ha sido renovado por Cristo, quien ha experimentado un nuevo nacimiento en Cristo, ha buscado al Señor de todo corazón y le ha hallado. Porque Él lo dice sin titubear, no dice, a lo mejor si ustedes me buscan me van a encontrar, no dice, ustedes me buscan y ustedes me hallan. Ustedes me van a hablar a mí y yo les voy a escuchar, dice el Señor. Y lo voy a hacer porque ustedes están completamente convencidos, lo están haciendo de todo corazón, no por una imposición, no porque alguien se lo dijo que lo hiciera, sino que desde su interior, desde lo más profundo de su ser, usted buscó al Señor. Buscó para reconocer que solo Él es su salvación. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Seré hallado por vosotros.
y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares, a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar, y seré allá con vosotros. Ha buscado al Señor de todo corazón. Déjeme decirle que si no lo ha buscado de todo corazón, podría decirle, no ha nacido de nuevo. Lamentablemente no ha nacido de nuevo. Pero aquellos que han nacido de nuevo, verdaderamente han experimentado lo que es buscar al Señor de todo corazón. Y de todo corazón no significa que usted va a estar de guata aquí llorando. De todo corazón significa que usted está convencido desde aquí adentro. Y no significa que usted lo va a estar expresando así como todo. No es necesario. Todas las personas somos diferentes carácter. Pero está en el convencimiento que hay dentro de nuestro corazón. Ese convencimiento que en los momentos más duros y más difíciles de nuestra vida, donde podemos quizá en algún momento renegar de las cosas de Dios, luego nos retractamos y decimos no es imposible. No está dentro de mis posibilidades alejarme de Dios. Porque por más que me quiero salir de las cosas de Dios, no puedo. No puedo porque hay algo en mí, hay algo acá dentro de mi alma. Hay una nueva naturaleza que Cristo ha puesto, junto con una vida eterna que no se termina nunca. Que por más que quiera que se termine, no se puede. Porque Él me ha dado vida eterna. Él nos ha dado vida eterna. Reconociendo que solo Él es nuestra salvación. Cuando buscamos que Dios posicione su rostro sobre nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos humillación. Necesitamos ser humildes. ¿Cuándo estamos cerca de ser humildes? Cuando reconocemos nuestra incapacidad. Porque alguien que no es humilde puede estar en el suelo, pero nunca va a venir a Dios. Nunca. Lo contrario de lo que es la humildad es la soberbia y el orgullo. Pero alguien que es humilde, ¿qué es lo que va a hacer? Va a buscar a Dios. ¿Y en qué va a buscar a Dios? En el Señor. Va a buscar ayuda en el Señor. Porque confía que Él, de todo su corazón, puede lograr ese cambio de actitud en nuestras vidas. ¿Cómo es la generación de los que buscan a Dios? Y como le dije anteriormente, aquellos que buscan a Dios han nacido de nuevo. Como le dije, aquellos que nacen de nuevo no son aquellas personas que dicen unas palabras y empiezan a llorar aquí, no. Alguien que ha nacido de nuevo es alguien que el Señor ha cambiado su corazón. Y eso no lo hace alguien que le pone la mano en una cabeza o alguien que dice una palabra. Es el Señor que en algún momento de nuestra vida colocó esto en nuestro corazón. Colocó un nuevo nacimiento, un nuevo deseo de servir a las cosas de Dios. Y si ha experimentado ese nuevo nacimiento, la generación de los que buscan al Señor, dice el Salmo 24:1, la describe. Cuando hay un llamado al arrepentimiento es cuando debemos, cada uno de nosotros, analizarlo. ¿Hemos experimentado un nuevo nacimiento? ¿Hemos experimentado un arrepentimiento para la vida? Esta es la generación. Este es el tipo de personas que busca al Señor de todo corazón. Salmo 24, versículo 1. Son aquellos que reconocen en primer lugar como David: de Jehová es la tierra y su plenitud. Reconoce que Dios es el creador, es el soberano y es el dueño de todas las cosas. Reconocen que el mundo y los que en él habitan son del Señor. Reconocen que el Señor es quien fundó sobre los mares. Él afirmó los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo templo? ¿Quién? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Los que buscan su rostro son aquellos que han nacido de nuevo. Son aquellos que han nacido de nuevo. Pero usted también se pregunte: si yo no he nacido de nuevo, ¿qué debo hacer? Busca al Señor de nuevo. Porque si el Espíritu Santo del Señor le toca y le transforma, usted lo va a hacer. De manera innata lo va a hacer. Pero debemos
echar fuera nuestro orgullo. Debemos echar fuera nuestra soberbia y humillarnos ante el Señor. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pero la generación de los que buscan al Señor es una generación que ha nacido de nuevo, que tiene la justicia perfecta en Cristo. En Cristo. Volvamos al libro de Amós. Buscadme, oh casa de Israel, buscadme, dice el Señor. ¿Y qué va a suceder? Viviréis. Si Dios posiciona su rostro sobre nosotros, hay seguridad de nuestra salvación. O como dice la doctrina, la perseverancia de los santos. Hay perseverancia de los santos cuando nuestra seguridad de nuestra salvación ¿descansa en quién? ¿En quién descansa? En Dios, en el Señor, no en nosotros. Porque ¿qué seguridad hay en nosotros? Somos seres cambiantes, pero el Señor es alguien que jamás cambia. Dios es inmutable. El Salmo 69:32 nos muestra la seguridad. El Salmo 69:32 nos muestra la seguridad de aquellos que buscan al Señor, de aquellos que le han encontrado, de aquellos que viven por Él. Salmo 69, versículo 32. Dice así la Escritura. Salmo 69, 32. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. ¿Lo verán quiénes? Los oprimidos. Porque aquellos que buscan al Señor son personas que necesitan. ¿Necesita usted de Jesús? ¿Necesitamos del Señor? Sí, lo necesitamos. Necesitamos. Porque hemos sido oprimidos por el pecado. Hemos sido subyugados y esclavizados por la naturaleza pecaminosa. Pero nosotros como oprimidos, cuando miramos a Jesús, cuando contemplamos al Señor, nos gozamos. Y nuestro gozo y nuestra alegría está en ¿quién? En Cristo. Nuestro gozo y nuestra alegría descansa en el Señor. Y descansa en Él porque le buscamos. Y nuestro corazón es vivificado. Cuando alguien nace de nuevo, el corazón de aquellos vive, está vivo. ¿Y está vivo por qué? Para seguir las cosas de Dios. Está vivo para servir a Dios. Tiene ese deseo y ese anhelo de servir al Señor. Porque Jehová oye a los menesterosos, es decir, a los necesitados. El Señor no menosprecia a sus prisioneros. Qué hermoso es confiar en el Señor. Y qué seguridad tan grata solamente hallamos en Él. Pero para confiar en la seguridad que solamente Dios nos puede dar, necesitamos reconocer lo que dice el verso 5 de Amós. Amós capítulo 5, versículo 5. Amós capítulo 5, versículo 5. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Los teólogos han utilizado la palabra en latín homus religiosus. El hombre, la naturaleza humana es una naturaleza religiosa. ¿Qué es lo primero que pretende buscar el ser humano? Una religión. Pero nosotros, antes que una religión, necesitamos tener a ¿quién? Jesús. Escúcheme bien. Necesitamos de una religión, pero antes de una religión necesitamos a Jesús. Porque el único que traza la religión correcta es Él. Y la religión descansa en Él. Pero nosotros no descansamos en la religión, en el rito. Por ejemplo, el venir a la iglesia es algo importante y efectivo solamente para aquellos que han nacido de nuevo.
Aunque una persona pudiera venir 1000 años a la iglesia, eso no significa que sea un verdadero cristiano. Porque eso es el acto religioso de la salvación. Pero aquellos que vienen a la iglesia para servir a Cristo, sí toman un provecho de estas cosas, porque están sirviendo a Él antes que la religión. Por eso es importante entender lo que Israel no entendía. Ustedes búsquenme a mí, no busquen el ir a Betel. Porque en Betel, ¿qué estaba pasando? Habían llenado Betel de idolatría. Betel significa casa de Dios. Ellos habían llenado la casa de Dios de idolatría. Gilgal, que era un lugar muy importante para ellos, habían llenado de idolatría. Berseba, un lugar tan importante para los patriarcas, donde muchas veces fueron fortalecidos por el Señor ahí, lo habían vuelto un lugar de idolatría. Esa palabra se llama sincretismo. El Señor no necesita sincretismo. Usted dirá, ¿qué significa sincretismo? Alguna vez lo hemos dicho, significa armonía de las cosas de Dios y los ídolos. La gente decía, no, pero si yo busco al Señor, pero yo lo voy a buscar donde hay idolatría también. Es que lo busco, pero también quiero seguir esto. Es que quiero buscar al Señor, pero también quiero hacer esto. Quiero hacer esto otro, no. Aquellos que buscan al Señor no quieren conciliar el sincretismo religioso. Veamos un ejemplo de esto. Vamos a Jueces 3:19. Jueces 3:19. Ellos querían acercarse a la religión antes que a Cristo. Pero un cristiano que se arrepiente, busque a Cristo para luego seguir la religión. Jueces 3:19 dice así la palabra del Señor. Jueces 3:19. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo al rey, una palabra secreta tengo que decir. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. ¿Qué habían hecho de la tierra de Gilgal? Una casa de idolatría. Allá no se servía al Señor, pero ustedes dicen, pero es que el Señor estuvo en esos tiempos con el pueblo en ese lugar. Sí, pero ese lugar se había transformado en idolatría. Entonces, no por ir a Gilgal, eso quiere decir que yo me arrepentí. No por ir a Betel significa que me arrepentí. Yo debo buscar al Señor primero. Debo buscar al Señor. La religión no va a producir un arrepentimiento en la persona. Solamente el poder de Dios. Quiero que eso usted y yo lo tengamos claro. No somos nosotros los que convertimos a las personas. No es la religión externa que nosotros le impongamos a las personas, ore, ayune, haga esto. Aquellos que son cristianos lo van a hacer. Y lo van a hacer porque Cristo lo ha transformado, lo ha llenado de su gracia. No queremos estar disfrazando a las personas de cristianos. No hagamos eso. El Señor nos dice, vayan y prediquen. Pero ¿quién es el que transforma los corazones? El Señor. ¿Quién es el que transforma las vidas? El Señor. Buscad a Jehová, dice. Y en el verso 5 dice, y no busquen a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Es que eso es lo que sucede cuando las personas buscan la religión antes que Cristo. Su lugar de reunión, donde muchas veces se acostumbran a las personas, se acostumbran a las corporaciones, se acostumbran a tantas cosas externas. A veces la iglesia se separa, a veces, ¿cierto?, hay desaveniencia, y ¿qué dice la gente? No, yo voy a servir más. Ahí se nota algo importante. Las personas estaban sirviendo a la religión y no estaban sirviendo a Cristo. Porque el que sirve a Cristo va a servirlo donde quiera. Y si hay una cosa así, esa cosa así, quizás lo pueden debilitar, pero no lo van a sacar del camino del Señor. Porque quien está en la vida del hombre y de la mujer es el Señor, es nuestro Salvador. Por eso necesitamos a Cristo antes que la religión, porque si solamente queda la religión en nuestro corazón, al final vamos a terminar destruidos, porque solamente vamos a estar queriendo servir a Dios de manera externa. Dios aborrece, es decir, rechaza y odia la práctica del sincretismo.
Él odia cuando se mezclan las cosas de Dios con las cosas humanas, con las cosas del hombre, con la idolatría que el hombre quiere hacer. Un ejemplo de eso usted ve en la Iglesia Católica, ve, ¿cierto?, estas estatuas que hacen, eso es sincretismo, porque están diciendo, no, si esta estatua es del Señor, pero en realidad usted sabe que es un ídolo, si la palabra lo dice, no haga imagen, pero ahí dice, no, es que está el Señor, eso es un sincretismo, porque están vistiendo algo que saben que es una idolatría y lo disfrazan del Señor. Disfrazan Halloween muchas veces como algo bueno, disfrazan la Navidad como algo bueno, cuando eso en realidad es un sincretismo, es querer mezclar las cosas de Dios con las cosas de los hombres. Segunda de Crónicas 6:14, Segunda de Crónicas 6:14, dice así la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 6:14, nos habla de que el Señor aborrece lo que es el sincretismo. Aborrece el Señor cuando la gente quiere hacer una religión fuera de Cristo. Dice así la Escritura, Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con el diablo? ¿Hay alguna amistad entre Cristo y el diablo? ¿Hay alguna unión entre la justicia y la injusticia? ¿Entre la luz y las tinieblas? Son preguntas retóricas que nos dicen son dos extremos, no podemos tratar de conciliar estas dos cosas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo? ¿Hay acaso un acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? No podemos a veces acomodar la religión a las personas. ¿Cierto? No es la polar de llegar y llevar, no. No acomodemos la religión a las personas. Sigamos a Cristo. ¿Qué es lo que dice el Señor? El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Niéguese a sí mismo y sígame. Y vamos a seguirlo a Él. Seguirlo solamente a Él. Pero no procuremos buscar a las cosas que vemos antes de Cristo. O es Dios, o son los ídolos. Y eso Israel debió verlo en un momento, cuando vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21. Primera de Reyes, 18, 21, dice así la palabra de Dios. Primera de Reyes, 18, 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió para nada. ¿Qué es lo que querían ellos? Servir al Señor y querían servir a Baal al mismo tiempo. ¿Por qué ustedes están claudicando en dos pensamientos? Quieren servir al Señor y quieren servir al diablo. Decídanse de una vez, o sirven al Señor o sirven al diablo, pero no pueden estar uniendo estas dos cosas. Seguir a Cristo significa seguirle a Él, mirarlo a Él y abandonar todo lo que está. Porque no quisiéramos seguirlo a Él y llevar otras cosas en nuestro corazón, como la mujer de Lot. Cuando leímos esa parte, ¿se acuerda? Ella mira para atrás, porque ella amaba esas cosas. Quiere seguir a Cristo, pero a la vez quiere seguir la salvación, pero a la vez quiere las cosas del mundo. Y cuando hay dos reyes, ¿qué dice el Señor? O amará uno o aborrecerá a uno. ¿Qué pesó más en la vida de la mujer de Lot? ¿Qué pesó más? Las cosas del mundo. Por eso se transformó en una estatua de sal. Y si a usted le tocara tomar, o no sé si ha tomado alguna vez una piedra de sal, ¿es pesado o liviano? Es livianito. Es así, hermano, la liviandad de este mundo muchas veces nos quiere llevar a lugares que solamente es vanidad, que solamente son cosas vacías, que no nos ayudan en nada. La ciudad en que ellos confiaban por su historia sería llevada a cautividad. Por eso, hermanos y hermanas del Señor, nosotros debemos seguir a Cristo y solamente a Cristo, y estar dispuestos a abandonarlo todo para seguirlo solamente a Él. Verso 7, leamos. Amós capítulo 5, verso 7.
los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra. Busque al que hace las pleiades y el oriente. Es decir, aquí el Señor aquí está utilizando nuevamente a través de este paralelismo y le está diciendo a los impíos e injustos que busquen al Señor, dejando en primer lugar la idolatría. El camino del Evangelio no es para las mejores personas. Aquí no estamos las mejores personas. Aquí estamos personas que necesitamos un cambio. Necesitamos que el Señor nos transforme. Sí, somos pecadores, debemos reconocerlo. Y hay gente que se sorprende cuando uno como cristiano dice, un asesino, ¿el Señor lo puede cambiar? Sí. Un violador, ¿el Señor lo puede cambiar? Sí. ¿Lo puede perdonar? Sí. ¿El Señor puede perdonar a estas personas? Sí. Si ellos se arrepienten, obviamente, un arrepentimiento para la vida y nacen de nuevo, sí. Pero la gente dice, ¿pero por qué eso no puede ser posible? Y ellos se rascan la cabeza diciendo, ¿pero cómo? ¿Cómo va a ser eso posible? Y no entienden que el Señor les dijo a los fariseos, a la religión de aquel entonces, ¿qué le dijo? Los sanos no tienen necesidad, sino los enfermos. Este camino no es para los que son justos, hablando humanamente, porque nadie es justo, pero hay gente que se cree justa y quiere ir a la iglesia para demostrar que es más santo que todo. No. Aquí aún pecadores. Pecadores que necesitamos de una transformación. Por eso es importante lo que me gusta cuando se toca este mensaje de cómo es nuestra naturaleza cuando Cristo nos cambia. Y en la palabra en latín que se utiliza es justus et peccator, es decir, justos y pecadores. Así somos nosotros, justos, completamente justos en Cristo, pero también somos pecadores, porque aún estamos en este cuerpo. Por eso no nos creamos más que nadie, no nos creamos más grandes que nadie, porque si somos salvos, seremos salvos solamente por la gracia de Dios. Los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra. Busquen al que hace las Pleiades y el Orión. Porque estas personas estaban maravilladas en las constelaciones, en las estrellas. Ellos, aparte de su impiedad, estaban siguiendo una religión incorrecta. Estaban buscando cosas que en realidad no sirven para nada. El Señor aquí le hace un llamado a que busquen al Creador. Por eso dentro del Evangelio, una persona nunca va a entender la importancia de quién es Dios y cómo Dios tiene autoridad sobre la vida del hombre, de decirle lo que debe o no debe hacer, hasta que entiende que Dios es ¿quién? El Creador. Porque el Evangelio debe mostrar, en primer lugar, que Dios es Creador. Porque si entiende que es el Creador y el que nos hizo, Él tiene potestad sobre cada una de nuestras vidas. No nos mandamos solos, debemos rendirle cuenta al Señor. Por eso tanto los que sirven al Señor como los que no le sirven tienen que rendirle cuenta al Señor, porque Él es el dueño, Él es el hacedor. ¿Y Él qué es lo que quiere? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse, eso es lo que quiere el Señor. En vez de estar haciendo cosas malas, dice, busquen al que hace o al creador de las Pleiades y el Orión. Busquen al Dios soberano. ¿Y por qué soberano? Porque dice, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Jehová es el creador, pero Jehová también es el Señor soberano. Él no solo nos ha creado, Él también es dueño de la naturaleza y de las cosas que nosotros no tenemos control de ellas. Porque el ser humano siempre le ha tenido miedo a las cosas que no tiene control, como la naturaleza, los terremotos, los tornados. Pero el Señor sí tiene el control sobre estas cosas. Y eso lo hace ser el Señor soberano sobre todas las cosas. Jehová es su nombre. Jehová es su nombre. Deuteronomio 4:19. Deuteronomio 4:19. Dice así la palabra del Señor. Deuteronomio 4:19.
No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos, y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Se fija que el ser humano es impulsado a adorar estas cosas. Vemos civilizaciones y culturas que adoraban al sol, adoraban a las estrellas, y hasta el día de hoy la gente lo hace. Muchos de ellos, ¿cierto?, en la astronomía, muchos de ellos quieren ¿cierto?, en eso que dicen de Aries, de todas esas cosas, del horóscopo. Ellos siguen pensando en esas cosas, siguen creyendo en esas cosas. Pero el Señor dice, busquen al que hizo esas cosas, el cual es más grande que todos y que todo. El único que tiene el dominio de todas las cosas. El llamado es a buscar el rostro, la salvación del Creador y soberano. Jamás llegaremos al arrepentimiento para vida si no reconocemos primero a Dios como Creador y Señor soberano. Verso 9. Que da esfuerzo al despojador sobre la fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Dios tiene el control soberano aún de los fuertes, aún sobre las fortalezas amuralladas, las cuales son contados como nada delante de Él, pues Dios es el Todopoderoso. Dios es el Todopoderoso. Y una persona se puede ser el más fuerte. Podemos hacerlo las personas que no necesitamos de nadie. Podemos quizás tener mucho dinero, muchas cosas y muchas pertenencias, pero el que tiene el control absoluto de todas las cosas se llama Dios. Y para Él no es nada imposible. Mire lo que dice en 1 Corintios 1:25, porque necesitamos que el Señor nos humille para reconocerlo a Él. 1 Corintios 1:25 dice así la Escritura. 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Piensen eso por un momento. Puede existir el hombre más fuerte del mundo, pero eso es lo más débil que tiene Dios. No está queriendo decir, obviamente, que el Señor tiene algo de débil, no. Es una comparación que nos quiere dejar una enseñanza a nosotros. Porque a veces lo más sabio de las personas, lo más inteligente, eso es lo menos sabio del Señor. Entonces, comparados con Él, ¿qué somos nosotros? Nada. Si el Evangelio no humilla a las personas y las lleva a los pies de Cristo, no es el Evangelio. El Evangelio es para llevar a las personas no a la cabeza de Cristo, sino a los pies de Cristo. Ese es el Evangelio que nos enseña la palabra de Dios a lo largo de toda la Biblia y también en este libro de la noche. Si hemos recibido un arrepentimiento para la vida con este nuevo nacimiento que el Señor ha traído sobre nosotros, vendremos a los pies de Cristo. Y venir a los pies es venir a decir, Señor, haz de mi vida lo que tú quieres. No vengo a imponer mi voluntad, vengo a hacer tu voluntad, Señor. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Nunca olvidemos eso. Dios quiere que nos pudiéramos levantar cada mañana repitiendo eso y atesorándolo en nuestro corazón. Señor, crece tú. Y que yo sea el disminuido. Crece tú, Señor. Porque si hoy en día me comporto como quien soy yo, en realidad me va a ir mal. Pero si las personas pueden ver a Cristo en mi corazón, verdaderamente voy a andar en el camino correcto. Y verdaderamente reconoceré que he experimentado un verdadero arrepentimiento. Buscad al soberano Dios. Buscad su rostro humillado. Buscad su rostro de todo corazón. Búsquenle dejando obrar a Dios en sus corazones. Búsquenle dejando atrás su confianza en los ídolos. Busquen el rostro del Señor. Busquemos el rostro de nuestro Dios y viviremos. Vamos a orar al Señor. Dios Padre y bendito Salvador, te damos gracias
por este arrepentimiento para vida, Señor, que tú nos has permitido experimentar. Creemos que tú eres el único que transforma los corazones. Y anhelamos, Señor, que este Evangelio nos lleve a los pies de Cristo. Anhelamos, Señor, que en nuestra predicación del Evangelio podamos llevar a las personas a los pies de Cristo, para que humillados delante de Él, reconozcan su grandeza, poder y deidad. Padre celestial y santo, agradecemos a Dios por esta bella oportunidad que nos da de poder compartir esta palabra, de poder ser edificados, Señor, por ella, de poder ser también amonestados por su palabra. El llamado es a buscar el rostro del Señor, a buscarle mientras pueda ser hallado, a reconocer humillados que Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Señor, que nuestra vida pueda someterse a tu voluntad. Somete nuestros corazones, Señor, a tu voluntad y a tu palabra. Que el temor de Dios invada nuestros corazones, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si alguien no ha experimentado un arrepentimiento para vida, creemos, Señor, que tú tienes el poder para transformar sus corazones, Señor. Iglesia del Señor, que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de vuestros corazones. Amén. Que el Señor, nuestro Salvador, te bendiga a cada uno de nosotros.